Thomas Hobbes. Leviatán, o la materia, forma y poder de una república, eclesiástica y civil. Introducción. La naturaleza, el arte con que Dios ha hecho y gobierna el mundo, está imitada de tal modo, como en otras muchas cosas, por el arte del hombre, que éste puede crear un animal artificial. Y siendo la vida un movimiento de miembros, cuya iniciación se halla en alguna parte principal de los mismos, ¿por qué no podríamos decir que todos los autómatas, artefactos que se mueven a sí mismos por medio de resortes y ruedas, como lo hace un reloj, tienen una vida artificial? ¿Qué es en realidad el corazón sino un resorte, y los nervios qué son sino diversas fibras, y las articulaciones sino varias ruedas que dan movimiento al cuerpo entero, tal como el artífice se lo propuso? El arte va aún más lejos, imitando esta obra racional que es la más excelsa de la naturaleza, el hombre. En efecto, gracias al arte se crea ese gran leviatán que llamamos república o estado, en latín civitas, que no es sino un hombre artificial, aunque de mayor estatura y robustez que el natural, para cuya protección y defensa fue instituido, y en el cual la soberanía es un alma artificial que da vida y movimiento al cuerpo entero. Los magistrados y otros funcionarios de la judicatura y del poder ejecutivo, nexos artificiales, la recompensa y el castigo, mediante los cuales cada nexo y cada miembro vinculado a la sede de la soberanía es inducido a ejecutar su deber, son los nervios que hacen lo mismo en el cuerpo natural. La riqueza y la abundancia de todos los miembros particulares constituyen su potencia. La salus populi, la salvación del pueblo, son sus negocios. Los consejeros, que informan sobre cuántas cosas precisa conocer, son la memoria. La equidad y las leyes, una razón y una voluntad artificiales. La concordia es la salud, la sedición la enfermedad, la guerra civil la muerte. Por último, los convenios mediante los cuales las partes de este cuerpo político se crean, combinan y unen entre sí, asemejanse a aquel fiat, o hagamos al hombre, pronunciado por Dios en la creación. Al describir la naturaleza de este hombre artificial me propongo considerar: primero, la materia de que consta y el artífice. Ambas cosas son el hombre. Segundo, cómo y por qué pactos se instituyen, cuáles son los derechos y el poder justo o la autoridad justa de un soberano, y qué es lo que lo mantiene o lo aniquila. Tercero, ¿qué es un gobierno cristiano? Por último, ¿qué es el reino de las tinieblas? Por lo que respecta al primero, existe un dicho acreditado según el cual la sabiduría se adquiere no ya leyendo en los libros, sino en los hombres. Como consecuencia, aquellas personas que por lo común no pueden dar otra prueba de ser sabios, se complacen mucho en mostrar lo que piensan que han leído en los hombres, mediante despiadadas censuras hechas de los demás, a espaldas suyas. Pero existe otro dicho mucho más antiguo, en virtud del cual los hombres pueden aprender a leerse fielmente uno al otro si se toman la pena de hacerlo. Es el noce te ipsum. Léete a ti mismo,
lo cual no se entendía antes en el sentido, ahora usual, de poner coto a la bárbara conducta que los titulares del poder observan con respecto a sus inferiores, o de inducir hombres de baja estofa a una conducta insolente hacia quienes son mejores que ellos. Antes bien, nos enseña que por la semejanza de los pensamientos y de las pasiones de un hombre con los pensamientos y pasiones de otro, quien se mire a sí mismo y considere lo que hace, cuando piensa, opina, razona, espera, teme, etc. Y por qué razones podrá leer y saber, por consiguiente, cuáles son los pensamientos y pasiones de los demás hombres en ocasiones parecidas. Me refiero a la similitud de aquellas pasiones que son las mismas en todos los hombres: deseo, temor, esperanza, etc. No a la semejanza entre los objetos de las pasiones, que son las cosas deseadas, temidas, esperadas, etc. Respecto de estas, la constitución individual y la educación particular varían de tal modo y son tan fáciles de sustraer a nuestro conocimiento que los caracteres del corazón humano, borrosos y encubiertos, como están, por el disimulo, la falacia, la ficción y las erróneas doctrinas, resultan únicamente legibles para quien investiga los corazones. Y aunque, a veces, por las acciones de los hombres descubrimos sus designios, dejar de compararlos con nuestros propios anhelos y de advertir todas las circunstancias que pueden alterarlos, equivale a descifrar sin clave y exponerse al error, por exceso de confianza o desconfianza, según que el individuo que lee sea un hombre bueno o malo. Aunque un hombre pueda leer a otro por sus acciones de un modo perfecto, solo puede hacerlo con sus circunstantes, que son muy pocos. Quien ha de gobernar una nación entera debe leer en sí mismo, no a este o a aquel hombre, sino a la humanidad, cosa que resulta más difícil que aprender cualquier idioma o ciencia. Cuando yo haya expuesto ordenadamente el resultado de mi propia lectura, los demás no tendrán otra molestia sino la de comprobar si en sí mismos llegan a análogas conclusiones, porque este género de doctrina no admite otra demostración. Parte primera. Del hombre. Capítulo 1. De las sensaciones. Por lo que respecta a los pensamientos del hombre, quiero considerarlos en primer término singularmente, y luego en su conjunto, es decir, en su dependencia mutua. Singularmente, cada uno de ellos es una representación o apariencia de cierta cualidad o de otro accidente de un cuerpo exterior a nosotros, de lo que comúnmente llamamos objeto. Dicho objeto actúa sobre los ojos, oídos y otras partes del cuerpo humano, y por su diversidad de actuación produce diversidad de apariencias. El origen de todo ello es lo que llamamos sensación. En efecto, no existe ninguna concepción en el intelecto humano que antes no haya sido recibida, totalmente o en parte, por los órganos de los sentidos. Todo lo demás deriva de este elemento primordial. Para el objeto que ahora nos proponemos, no es muy necesario conocer la causa natural de las sensaciones. Ya en otra parte he escrito largamente acerca del particular. No obstante, para llenar en su totalidad las exigencias del método que ahora me ocupa, quiero examinar brevemente, en este lugar, dicha materia.
La causa de la sensación es el cuerpo externo u objeto que actúa sobre el órgano propio de cada sensación, ya sea de modo inmediato, como en el gusto o en el tacto, o mediatamente como en la vista, el oído y el olfato. Dicha acción, por medio de los nervios y otras fibras y membranas del cuerpo, se adentra por este hasta el cerebro y el corazón, y causa allí una resistencia, reacción o esfuerzo del corazón para libertarse. Esfuerzo que dirigido hacia el exterior parece ser algo externo. Esta apariencia o fantasía es lo que los hombres llaman sensación, y consiste para el ojo en una luz o color figurado, para el oído en un sonido, para la pituitaria en un olor, para la lengua o el paladar en un sabor, para el resto del cuerpo en calor, frío, dureza, suavidad y otras diversas cualidades que por medio de la sensación discernimos. Todas estas cualidades se denominan sensibles y no son, en el objeto que las causa, sino distintos movimientos en la materia, mediante los cuales actúa ésta diversamente sobre nuestros órganos. En nosotros, cuando somos influidos por ese efecto, no hay tampoco otra cosa sino movimientos, porque el movimiento no produce otra cosa que movimiento. Ahora bien, su apariencia con respecto a nosotros constituye la fantasía, tanto en estado de vigilia como de sueño. Y así como cuando oprimimos el oído se produce un rumor, así también los cuerpos que vemos u oímos producen el mismo efecto con su acción tenaz, aunque imperceptible. En efecto, si tales colores o sonidos estuvieran en los cuerpos u objetos que los causan, no podrían ser separados de ellos como lo son por los espejos, y en los ecos mediante la reflexión, de donde resulta evidente que la cosa vista se encuentra en una parte y la apariencia en otra. Y aunque a cierta distancia, lo real, el objeto visto parece revestido por la fantasía que en nosotros produce, lo cierto es que una cosa es el objeto y otra la imagen o fantasía. Así que las sensaciones, en todos los casos, no son otra cosa que fantasía original, causada, como ya he dicho, por la presión, es decir, por los movimientos de las cosas externas sobre nuestros ojos, oídos y otros órganos. Ahora bien, las escuelas filosóficas en todas las universidades de la cristiandad, fundándose sobre ciertos textos de Aristóteles, enseñan otra doctrina y dicen, por lo que se respecta a la visión, que la cosa vista emite de sí, por todas partes, una especie visible, aparición o aspecto, o cosa vista. La recepción de ello por el ojo constituye la visión. Y por lo que respecta a la audición, dicen que la cosa oída emite de sí una especie audible, aspecto o cosa audible, que al penetrar en el oído engendra la audición. Incluso por lo que respecta a la causa de la comprensión, dicen que la cosa comprendida emana de sí una especie inteligible, es decir, un inteligible que al llegar a nuestra comprensión nos hace comprender. No digo esto con propósito de censurar lo que es costumbre en las universidades, sino porque como posteriormente he de referirme a su misión en el Estado, me interesa haceros ver en todas ocasiones qué cosas deben ser enmendadas al respecto. Entre ellas está la frecuencia con que usan elocuciones desprovistas de significación. Capítulo 2. De la imaginación. Que cuando una cosa permanece en reposo, seguirá manteniéndose así a menos que algo la perturbe, es una verdad de la que nadie duda. Pero que cuando una cosa esté en movimiento, continuará moviéndose eternamente, a menos que algo la detenga,
constituye una afirmación no tan fácil de entender, aunque la razón sea idéntica, a saber, que nada puede cambiar por sí mismo. En efecto, los hombres no miden solamente a los demás hombres, sino a todas las otras cosas, por sí mismos, y como ellos mismos se encuentran sujetos, después del movimiento, a la pena y al cansancio, piensan que toda cosa tiende a cesar de moverse y procura reposar por decisión propia. Tienen poco en cuenta el hecho de que si no existe otro movimiento en el cual consista este deseo de descanso que advierten en sí mismos. En esto se apoya la afirmación escolástica de que los cuerpos pesados caen movidos por una apetencia de descanso y se mantienen por naturaleza en el lugar que es más adecuado para ellos. De este modo se adscribe absurdamente a las cosas inanimadas apetencia y conocimiento de lo que es bueno para su conservación, lo cual es más de lo que el hombre tiene. Cuando un cuerpo se pone una vez en movimiento, se mueve eternamente, a menos que algo se lo impida, y el obstáculo que encuentra no puede detener ese movimiento en un instante, sino con el transcurso del tiempo, y por grados. Y del mismo modo que vemos en el agua, como, cuando el viento cesa, las olas continúan batiendo durante un espacio de tiempo, así ocurre también con el movimiento que tiene lugar en las partes internas del hombre, cuando ve, sueña, etc. En efecto, aun después de que el objeto ha sido apartado de nosotros, si cerramos los ojos seguiremos reteniendo una imagen de la cosa vista, aunque menos precisa que cuando la veíamos. Tal es lo que los latinos llamaban imaginación, de la imagen que en la visión fue creada. Y esto mismo se aplica, aunque impropiamente, a todos los demás sentidos. Los griegos, en cambio, la llamaban fantasía, que quiere decir apariencia, y es tan peculiar de un sentido como de los demás. Por consiguiente, la imaginación no es otra cosa sino una sensación que se debilita, sensación que se encuentra en los hombres y en muchas otras criaturas vivas, tanto durante el sueño como en estado de vigilia. La debilitación de las sensaciones en el hombre que se halla en estado de vigilia no es la debilitación del movimiento que tiene lugar en las sensaciones, más bien es una obnubilación de ese movimiento, algo análogo a cómo la luz del sol obscurece la de las estrellas. En efecto, las estrellas no ejercen menos en el día que por la noche la virtud que las hace visibles. Pero así como entre las diferentes solicitaciones que nuestros ojos, nuestros oídos y otros órganos reciben de los cuerpos externos, sólo la predominante es sensible. Así también, siendo predominante la luz del sol, no impresiona a nuestros sentidos la acción de las estrellas. Cuando se aparta de nuestra vista cualquier objeto, la impresión que hizo en nosotros permanece. Ahora bien, como otros objetos más presentes vienen a impresionarnos, a su vez, la imaginación del pasado se obscurece y debilita. Así ocurre con la voz del hombre entre los rumores cotidianos. De ello se sigue que cuanto más largo es el tiempo transcurrido desde la visión o sensación de un objeto, tanto más débil es la imaginación. El cambio continuo que se opera en el cuerpo del hombre destruye con el tiempo las partes que se movieron en la sensación. A su vez, la distancia en el tiempo o en el espacio producen en nosotros el mismo efecto. Y del mismo modo que a gran distancia de un lugar, el objeto a que miráis os aparece minúsculo y no hay posibilidad de distinguir sus detalles, y así como, de lejos, las voces resultan débiles e inarticuladas, así, también, después de un gran lapso de tiempo, nuestra imagen del pasado se debilita y, por ejemplo, perdemos las ciudades que hemos visto, el recuerdo de muchas calles
y de las acciones, muchas particulares circunstancias. Esta sensación decadente, si queremos expresar la misma cosa, me refiero a la fantasía, la llamamos imaginación, como ya dije antes. Pero cuando queremos expresar ese decaimiento y significar que la sensación se atenúa, envejece y pasa, la llamamos memoria. Así, imaginación y memoria son una misma cosa que para diversas consideraciones posee, también nombres diversos. Una memoria copiosa o la memoria de muchas cosas se denomina experiencia. La imaginación se refiere solamente a aquellas cosas que antes han sido percibidas por los sentidos, bien sea de una vez o por partes. En tiempos diversos, la primera, que consiste en la imaginación del objeto entero tal como fue presentado a los sentidos, es simple imaginación. Así ocurre cuando alguien imagina un hombre o un caballo que vio anteriormente. La otra es compuesta, como cuando de la visión de un hombre en cierta ocasión y de un caballo en otra componemos en nuestra mente la imagen de un centauro. Así también cuando un hombre combina la imagen de su propia persona con la imagen de las acciones de otro hombre. Por ejemplo, cuando un hombre se imagina a sí mismo ser un Hércules o un Alejandro, cosa que ocurre con frecuencia a quienes leen novelas en abundancia. Se trata de una imaginación compuesta, pero propiamente de una ficción mental. Existen también otras imágenes que se producen en los hombres, aunque en estado de vigilia, a causa de una gran impresión recibida por los sentidos. Por ejemplo, cuando se mira fijamente al sol, la impresión deja ante nuestros ojos, durante largo tiempo, una imagen de dicho astro. Cuando se mira con fijeza y de un modo prolongado, figuras geométricas. El hombre en la oscuridad, aunque esté despierto, tiene luego imágenes de líneas y ángulos ante sus ojos. Este género de fantasía no tiene nombre particular, por ser algo que comúnmente no cae bajo el discurso humano. Las imaginaciones de los que duermen constituyen lo que llamamos ensueños. También estas, como todas las demás imaginaciones, han sido percibidas antes, totalmente o en partes, por los sentidos. Y como el cerebro y los nervios, necesarios a la sensación, quedan tan aletargados en el sueño que difícilmente se mueven por la acción de los objetos externos, durante el sueño no puede producirse otra imaginación, ni, en consecuencia, otro ensueño, sino el que procede de la agitación de las partes internas del cuerpo humano. Dada la conexión que tienen con el cerebro y otros órganos, cuando estos elementos internos se perturban, ponen a dichos órganos en movimiento. Solo que hallándose entonces algo aletargados los órganos de la sensación y no existiendo un nuevo objeto que pueda dominarla u obscurecerla con una impresión más vigorosa, el ensueño tiene que ser más claro en el silencio de las sensaciones que lo son nuestros pensamientos en estado de vigilia. Y aún suele ocurrir que resulte difícil y en ciertos casos imposible distinguir exactamente entre sensación y ensueño. Por mi parte, cuando considero que en los ensueños no pienso con frecuencia ni constantemente en las mismas personas, lugares, objetos y acciones que cuando estoy despierto, ni recuerdo durante largo rato una serie de pensamientos coherentes con los ensueños de otros tiempos. Y como, además, cuando estoy despierto observo frecuentemente lo absurdo de los sueños, pero nunca sueño con lo absurdo de mis pensamientos en estado de vigilia. Me satisface advertir que estando despierto yo sé que no sueño, mientras que cuando duermo me pienso estar despierto. Si advertimos que los ensueños son causados por la destemplanza de algunas partes internas del cuerpo,
tendremos que esas diversas destemplanzas causarán necesariamente en sueños diferentes. Así, acontece que cuando se tiene frío, estando echado, se sueña con cosas de terror, y surge la idea e imagen de algún objeto temible, siendo recíproco el movimiento del cerebro a las partes internas y de las partes internas al cerebro. Del mismo modo que la cólera causa calor en algunas partes del cuerpo cuando estamos despiertos, así, cuando dormimos, el exceso de calor de las mismas partes causa cólera y engendra en el cerebro la imagen de un enemigo. De la misma manera que la pasión natural, cuando estamos despiertos, engendra deseo, y el deseo produce calor en otras ciertas partes del cuerpo, así también al exceso de ardor en estas partes, cuando estamos durmiendo, sucede en el cerebro la imagen de algún anhelo antesentido. En suma, nuestros ensueños son el reverso de nuestras imágenes en estado de vigilia, solo que cuando estamos despiertos el movimiento se inicia en un extremo y cuando dormimos en otro. La mayor dificultad en discriminar los ensueños de un hombre y sus pensamientos en estado de vigilia se advierte cuando por accidente dejamos de observar que estamos durmiendo, cosa que fácilmente ocurre al hombre que está lleno de terribles pensamientos y cuya conciencia se halla perturbada, hasta el punto de que duerme aún en circunstancias extrañas, por ejemplo al acostarse o al desnudarse, lo mismo que otros dormitan en el sillón. En efecto, quien está apenado y se afana, en vano, por dormir, si una fantasía extraña o exorbitante se le aparece, fácilmente propenderá a pensar en un ensueño. Cuentan de Marco Bruto, un personaje a quien dio la vida Julio César y le hizo su favorito, no obstante lo cual fue asesinado por él, quien en Filipi, la noche de la víspera de la batalla contra César Augusto, vio una aparición espantable que los historiadores presentan, por lo común, como una visión. Ahora bien, teniendo en cuenta las circunstancias, fácilmente podemos inferir que no se trataba sino de un ensueño fugaz. Hallándose sentado en su tienda, pensativo y conturbado por el acto cometido, no fue difícil para él, aterido, de frío como estaba, soñar acerca de lo que más le afligía. Ese mismo temor le hizo despertar gradualmente, con lo cual la aparición fue desvaneciéndose poco a poco. Y como no tenía seguridad de estar durmiendo, no había motivo para pensar que todo ello fuera un ensueño ni cosa distinta de una visión. Esta eventualidad no es muy rara, pues incluso los que están perfectamente despiertos, cuando tienen miedo y son supersticiosos y se hallan poseídos por terribles ideas, al estar solos en la oscuridad, se ven sujetos a tales fantasías, y creen ver espíritus y fantasmas de hombres muertos paseando por los cementerios. En todo ello no hay otra cosa que su fantasía, o bien el fraude de ciertas personas que, abusando del temor ajeno, pasan disfrazadas, durante la noche, por lugares que desean frecuentar sin ser conocidas. De esta ignorancia para distinguir los ensueños y otras fantasías de la visión y de las sensaciones, surgieron en su mayor parte las creencias religiosas de los gentiles. En los tiempos pasados, cuando se adoraba a sátiros, faunos, ninfas y otras ficciones por el estilo. Tal es, también, ahora, el origen del concepto que la gente vulgar tiene de hadas, fantasmas y duendes, así como del poder de las brujas. En cuanto a estas últimas, no creo que su brujería encierre ningún poder efectivo, pero justamente se las castiga por la falsa creencia que tienen de ser causa de maleficio, y, además, por su propósito de hacerlo si pudieran.
Sus actividades se hallan más cerca de una nueva religión que de un arte o ciencia. En cuanto a las hadas y fantasmas deambulantes, el concepto que sobre ellos se tiene se inició seguramente, o por lo menos no ha sido contradicho, para acreditar el uso de exorcismos, cruces, agua bendita y otras parecidas invenciones de personas supersticiosas. A pesar de ello, no hay duda de que Dios puede hacer apariciones fuera de lo natural, pero que las haga tan frecuentemente que los hombres hayan de temer tales cosas más que temen la continuidad o el cambio en el curso de la naturaleza, que también puede permanecer o cambiar, no es artículo de fe cristiana. Ahora bien, los hombres malvados, bajo el pretexto de que Dios puede hacerlo todo, son tan osados que dicen todo aquello que sirve a sus propósitos, aunque sepan que es falso. Es cosa inherente a la condición de un hombre sabio no creer en ello, sino cuando la buena razón haga dignas de crédito las cosas afirmadas. Si esta superstición, este temor a los espíritus fuese eliminado, y con ello los pronósticos a base de ensueños y otras cosas concomitantes, mediante las cuales algunas personas ambiciosas de poder abusan de las gentes sencillas, los hombres estarían más aptos que lo están para la obediencia cívica. Tal debería ser la misión de las escuelas, pero más bien tienden a alimentar semejantes doctrinas, porque, no sabiendo lo que son la imaginación y las sensaciones, enseñan aquello que por tradición conocen. Así afirman algunos que las imaginaciones surgen en nosotros mismos y no tienen causa. Otros aseguran que más comúnmente se producen por obra de la voluntad, que los pensamientos buenos son inspirados en el hombre por Dios y los pensamientos malvados por el demonio, o que los pensamientos buenos resultan infusos en el hombre por Dios y los malignos por el demonio. Algunos dicen que los sentidos reciben las especies de las cosas y las entregan al sentido común, que el sentido común las transmite a la fantasía y ésta a la memoria, y la memoria al juicio, lo cual parece pura tradición de cosas, con muchas palabras que no ayudan a la comprensión. La imaginación que se produce en el hombre o en cualquier otra criatura dotada con la facultad de imaginar, por medio de palabras u otros signos voluntarios, es lo que generalmente llamamos entendimiento, que es común a los hombres y a los animales. Por el hábito, un perro llegará a entender la llamada o la reprimienda de su dueño, y lo mismo ocurrirá con otras bestias. El entendimiento es peculiar al hombre. No es solamente comprensión de su voluntad, sino de sus concepciones y pensamientos, por la sucesión y agrupación de los nombres de las cosas en afirmaciones, negaciones y otras formas de expresión. De este género de entendimiento he de hablar más adelante. Capítulo 3. De la consecuencia o serie de imaginaciones. Por consecuencia o serie de pensamientos comprendo la sucesión de un pensamiento a otro. Es lo que, para distinguirlo del discurso en palabras, denominamos discurso mental. Cuando un hombre piensa en una cosa cualquiera, su pensamiento inmediatamente posterior no es, en definitiva, tan casual como pudiera parecer. Un pensamiento cualquiera no sucede a cualquier otro pensamiento de modo indiferente, del mismo modo que no tenemos imágenes a no ser que antes hayamos tenido sensaciones, en conjunto o en partes. Así tampoco tenemos transición de una imagen a otra si antes no la hemos tenido en nuestras sensaciones. La razón de ello es la siguiente.
Todas las fantasías son movimientos efectuados dentro de nosotros, las reliquias de los que se han operado en la sensación. Estos movimientos que inmediatamente se suceden en las sensaciones siguen hallándose también conjuntos después de ellas. Así, al volver a ocupar el primer movimiento un lugar predominante, continúa el segundo por coherencia con la materia movida. Como el agua sobre una mesa puede ser empujada de una parte a otra y guiada por el dedo. Pero como en las sensaciones, tras una sola y misma cosa percibida, viene una vez una cosa y otras otra, así ocurre también en el tiempo, que al imaginar una cosa, no podemos tener certidumbre de lo que habremos de imaginar a continuación. Solo una cosa es cierta, algo debe haber que sucedió antes, en un tiempo u otro. Esta serie de pensamientos o discurso mental es de dos clases. La primera carece de orientación y designio. Es inconstante. No hay en ella pensamiento apasionado que gobierne y atraiga hacia sí mismo a los que le siguen, constituyéndose en fin u objeto de algún deseo o de otra pasión. En tal caso se dice que los pensamientos fluctúan y parecen incoherentes uno respecto a otro, como en el sueño. Tales son comúnmente los pensamientos de los seres humanos que no solo están aislados, sino también sin preocupación por cualquier otra cosa. Incluso puede ocurrir que esos pensamientos sean tan activos como en otros tiempos, pero carezcan de armonía, como el sonido de un laúd sin templar en manos de cualquier hombre, o templado en manos de alguien que no supiera tocar. Aún en esta extraña disposición de la mente, un hombre percibe muchas veces el hilo y la dependencia de un pensamiento con respecto a otro. Así, en un coloquio acerca de nuestra guerra civil presente, ¿qué cosa sería más destinada, en apariencia, que preguntar, como alguien lo hizo, cuál era el valor de un dinero romano? Aún así, la coherencia, a juicio mío, era bastante evidente, porque el pensamiento de la guerra traía consigo el de la entrega del rey a sus enemigos. Este pensamiento sugería el de la entrega de Cristo. Esta, a su vez, el de los 30 dineros, que fue el precio de aquella traición. Fácilmente se infiere de aquí aquella maliciosa cuestión. Y todo esto en un instante, porque el pensamiento es veloz. El segundo es más constante, puesto que está regulado por algún deseo y designio. La impresión hecha por las cosas que deseamos o tenemos es, en efecto, intensa y permanente, o, cuando cesa por algún tiempo, de rápido retorno. Tan fuerte es, a veces, que impide y rompe nuestro sueño. Del deseo surge el pensamiento de algunos medios que hemos visto producir efectos análogos a aquellos que perseguimos. Del pensamiento de estos efectos brota la idea de los medios conducentes a ese fin, y así sucesivamente hasta que llegamos a algún comienzo que está dentro de nuestras posibilidades y como el fin, por la grandeza de la impresión, viene con frecuencia a la mente. Si nuestros pensamientos comienzan a disiparse, rápidamente son conducidos otra vez al recto camino. Observado esto por uno de los 7 sabios, ello le indujo a dar a los hombres este consejo que ahora recordamos. Respice finem, es decir, en todas vuestras acciones, considerad frecuentemente aquello que queréis poseer, porque es la cosa que dirigirá todos vuestros pensamientos al camino para alcanzarlo. La serie de pensamientos regulados es de dos clases.
Una cuando tratamos de inquirir las causas o medios que producen un efecto imaginado. Este género es común a los hombres y a los animales. Otra cuando, imaginando una cosa cualquiera, tratamos de determinar los efectos posibles que se pueden producir con ella. Es decir, imaginar lo que podemos hacer con una cosa cuando la tenemos. De esta especie de pensamientos en ningún tiempo y fin percibimos muestra alguna, sino solo en el hombre. Esta es, en efecto, una particularidad que raramente ocurre en la naturaleza de cualquier otra criatura viva que no tenga más pasiones que las sensoriales, tales como el hambre, la sed, el apetito sexual y la cólera. En suma, el discurso mental, cuando está gobernado por designios, no es sino búsqueda o facultad de invención, lo que los latinos llamaban sagacitas y solertía. Una averiguación de las causas de algún efecto presente o pasado, o de los efectos de alguna causa pasada o presente. A veces el hombre busca lo que ha perdido, y desde el momento, lugar y tiempo en que advierte la falta, su mente retrocede de lugar en lugar y de tiempo en tiempo para hallar dónde y cuándo la tenía. Y esto es para encontrar un tiempo y un lugar evidentes y unos límites dentro de los cuales dar comienzo a una metódica investigación. Luego, desde allí, vuelven sus pensamientos hacia los mismos lugares y tiempos para hallar qué acción o qué contingencia pueden haberle hecho perder la cosa. Es lo que denominamos remembranza o invocación a la mente. Los latinos la llamaban reminiscentia, por considerarla como un reconocimiento de nuestras acciones anteriores. A veces el hombre conoce un lugar determinado dentro del ámbito en el cual ha de inquirir. Entonces sus pensamientos hurgan en ese sitio por todas partes, del mismo modo que registraríamos una habitación para hallar una joya, o como un perro de caza recorrería el campo hasta encontrar el rastro, o como alguien consultaría el diccionario para hallar una rima. En ocasiones un hombre desea saber el curso de determinada acción. Entonces piensa en alguna acción pretérita semejante y en las consecuencias ulteriores de ella, presumiendo que a acontecimientos iguales han de suceder acciones iguales. Cuando uno quiere prever lo que ocurrirá con un criminal, recuerda lo que ha visto ocurrir en crímenes semejantes. El orden de sus pensamientos es este. El crimen, los agentes judiciales, la prisión, el juez y la horca. Este género de pensamiento se llama previsión, prudencia o providencia. A veces sabiduría, aunque tales conjeturas, dada la dificultad de observar todas las circunstancias, resulten muy falaces. Mas es lo cierto que algunos hombres tienen una experiencia mucho mayor de las cosas pasadas que otros, y en la misma medida son más prudentes. Sus previsiones raramente fallan. El presente solo tiene una realidad en la naturaleza. Las cosas pasadas tienen una realidad en la memoria solamente. Pero las cosas por venir no tienen realidad alguna. El futuro no es sino una ficción de la mente que aplica las consecuencias de las acciones pasadas a las acciones presentes. Quien tiene mayor experiencia hace esto con mayor certeza, pero no con certeza suficiente. Y aunque se llama prudencia cuando el acontecimiento responde a lo que esperamos, no es, por naturaleza, sino presunción. En efecto, la presunción de las cosas por venir, que es providencia, pertenece solo a aquel cuya voluntad sobreviene. De él solamente, y por modo sobrenatural, procede la profecía. El mejor profeta, naturalmente, el más perspicaz, y el más perspicaz es el más versado e instruido en las materias que examina,
porque tiene mayor cantidad de signos que observar. Un signo es el acontecimiento antecedente del consiguiente y, por el contrario, el consiguiente del antecedente, cuando antes han sido observadas las mismas consecuencias. Cuanto más frecuentemente ha sido observadas, tanto menos incierto es el signo y, por tanto, quien tiene más experiencia en cualquier clase de negocios dispone de más signos para avisorar el tiempo futuro. Como consecuencia es el más prudente, y mucho más prudente que quien es nuevo en aquel género de negocios y no tiene, como compensación, cualquiera ventaja de talento natural y desausado. Aunque a veces muchos jóvenes piensan lo contrario. No obstante, no es la prudencia lo que distingue al hombre de la bestia. Hay animales que teniendo un año observan más y persiguen lo que es bueno para ellos con mayor prudencia que un niño puede hacerlo a los 10. La prudencia es una presunción del futuro basada en la experiencia del pasado. Pero existe también una presunción de cosas pasadas, deducida de otras cosas que no son futuras, sino pasadas también. ¿Quién ha visto por qué procedimientos y grados un estado floreciente cae primero en la guerra civil y luego en la ruina? A la vista de la ruina de cualquier otro estado, inducirá que las causas de ello fueron las mismas guerras y los mismos sucesos. Pero esta conjetura tiene el mismo grado de incertidumbre que la conjetura del futuro. Ambas están basadas solamente sobre la experiencia. Por lo que yo recuerdo, no existe otro acto de la mente humana, connatural a ella, y que no necesite otra cosa para su ejercicio, sino haber nacido hombre y hacer uso de los 5 sentidos. Por el estudio y el trabajo se adquieren e incrementan aquellas otras facultades de las que hablaré poco a poco, y que parecen exclusivas del hombre. Muchos hombres van adquiriéndolas mediante instrucción y disciplina, y todas derivan de la invención de las palabras y el lenguaje, porque aparte de las sensaciones y de los pensamientos, y de la serie de pensamientos, la mente del hombre no conoce otro movimiento, si bien con ayuda del lenguaje y del método, las mismas facultades pueden ser elevadas a tal altura que distingan al hombre de todas las demás criaturas vivas. Cualquier cosa que imaginemos es finita. Por consiguiente, no hay idea o concepción de ninguna clase que podamos llamar infinita. Ningún hombre puede tener en su mente una imagen de cosas infinitas ni concebir la infinita sabiduría, el tiempo infinito, la fuerza infinita o el poder infinito. Cuando decimos de una cosa que es infinita, significamos solamente que no somos capaces de abarcar los términos y límites de la cosa mencionada, con lo que no tenemos concepción de la cosa, sino de nuestra propia incapacidad. De aquí resulta que el nombre de Dios es usado no para que podamos concebirlo, puesto que es incomprensible y su grandeza y poder resultan imposibles de concebir, sino para que podamos honrarle. Así, tal como dije antes, cualquier cosa que concebimos ha sido anteriormente percibida por los sentidos, de una vez o por partes, y un hombre no puede tener idea que represente una cosa no sujeta a sensación. En consecuencia, nadie puede concebir una cosa sino que debe concebirla situada en algún lugar, provista de una determinada magnitud y susceptible de dividirse en partes. No puede ser que una cosa esté toda en este sitio y toda en otro lugar, al mismo tiempo, ni que dos o más cosas estén, a la vez, en un mismo e idéntico lugar, porque ninguna de estas cosas es o puede ser nunca incidental a la sensación. Ello no son sino afirmaciones absurdas, propaladas, sin razón alguna, por filósofos fracasados y por escolásticos engañados,
o engañosos. Capítulo 4. Del lenguaje. La invención de la imprenta, aunque ingeniosa, no tiene gran importancia si se la compara con la invención de las letras. Pero ignoramos quién fue el primero en hallar el uso de las letras. Dicen los hombres que quien en primer término las trajo a Grecia fue Cadmo, hijo de Agénor, rey de Fenicia. Fue esta una invención provechosa para perpetuar la memoria del tiempo pasado y la conjunción del género humano, disperso en tantas y tan distintas regiones de la tierra. Y tuvo gran dificultad, como que procede de una cuidadosa observación de los diversos movimientos de la lengua, del paladar, de los labios y de otros órganos de la palabra. Añádase, además, a ello la necesidad de establecer distinciones de caracteres para recordarlas. Pero la más noble y provechosa invención de todas fue la del lenguaje, que se basa en nombres o apelaciones y en las conexiones de ellos. Por medio de esos elementos los hombres registran sus pensamientos, los recuerdan cuando han pasado y los enuncian uno a otro para mutua utilidad y conversación. Sin él no hubiera existido entre los hombres ni gobierno ni sociedad, ni contrato ni paz, ni más que lo existente entre leones, osos y lobos. El primer autor del lenguaje fue Dios mismo, quien instruyó a Adán cómo llamar las criaturas que iba presentando ante su vista. La escritura no va más lejos en esta materia. Ello fue suficiente para inducir al hombre a añadir nombres nuevos, a medida que la experiencia y el uso de las criaturas iban dándole ocasión, y para acercarse gradualmente a ellas de modo que pudiera hacerse entender. Y así, andando el tiempo, ha ido formándose el lenguaje tal como lo usamos, aunque no tan copioso como un orador o filósofo lo necesita. En efecto, no encuentro cosa alguna en la escritura de la cual directamente o por consecuencia puede inferirse que se enseñó a Adán los nombres de todas las figuras, cosas, medidas, colores, sonidos, fantasías y relaciones. Mucho menos los nombres de las palabras y del lenguaje, como general, especial, afirmativo, negativo, indiferente, optativo, infinitivo, que tan útiles son, y menos aún las de entidad, intencionalidad, quididad y otras, insignificantes, de los escolásticos. Todo este lenguaje ha ido produciéndose y fue incrementado por Adán y su posteridad, y quedó de nuevo perdido en la Torre de Babel cuando, por la mano de Dios, todos los hombres fueron castigados por su rebelión, con el olvido de su primitivo lenguaje. Y viéndose así forzados a dispersarse en distintas partes del mundo, necesariamente hubo de sobrevenir la diversidad de lenguas que ahora existe, derivándose por grados de aquella, tal como lo exigía la necesidad, madre de todas las invenciones. Y con el transcurso del tiempo fue creciendo de modo cada vez más copioso. El uso general del lenguaje consiste en transponer nuestros discursos mentales en verbales, o la serie de nuestros pensamientos en una serie de palabras, y esto con dos finalidades. Una de ellas es el registro de las consecuencias de nuestros pensamientos, que siendo aptos para sustraerse de nuestra memoria cuando emprendemos una nueva labor, pueden ser recordados de nuevo por las palabras con que se distinguen. Así,
El primer uso de los nombres es servir como marcas o notas del recuerdo. Otro uso se advierte cuando varias personas utilizan las mismas palabras para significar, por su conexión y orden, una a otra, lo que conciben o piensan de cada materia, y también lo que desean, temen o promueven en ellos otra pasión. Y para este uso se denominan signos. Usos especiales del lenguaje son los siguientes. Primero, registrar lo que por meditación hallamos ser la causa de todas las cosas, presentes o pasadas, y lo que a juicio nuestro las cosas presentes o pasadas puedan producir, o efecto, lo cual, en suma, es el origen de las artes. En segundo término, mostrar a otros el conocimiento que hemos adquirido, lo cual significa aconsejar y enseñar uno a otro. En tercer término, dar a conocer a otros nuestras voluntades y propósitos, para que podamos prestarnos ayuda mutua. En cuanto lugar, complacernos y deleitarnos nosotros y los demás, jugando con nuestras palabras inocentemente para deleite nuestro. A estos usos se oponen 4 vicios correlativos. Primero, cuando los hombres registran sus pensamientos equivocadamente, por la inconstancia de significación de sus palabras. Con ellas registran concepciones que nunca han concebido y se engañan a sí mismos. En segundo lugar, cuando usan las palabras metafóricamente, es decir, en otro sentido distinto de aquel para el que fueron establecidas, con lo cual engañan a otros. En tercer lugar, cuando por medio de palabras declaran cuál es su voluntad, y no es cierto. En cuarto término, cuando usan el lenguaje para agraviarse unos a otros, porque viendo cómo la naturaleza ha armado a las criaturas vivas, algunas con dientes, otras con cuernos y algunos con manos para atacar al enemigo, constituye un abuso del lenguaje agraviarse con la lengua, a menos que nuestro interlocutor sea uno a quien nosotros estamos obligados a dirigir. En tal caso, ello no implica agravio, sino correctivo y enmienda. La manera como el lenguaje se utiliza para recordar la consecuencia de causas y efectos consiste en la aplicación de nombres y en la conexión de ellos. De los nombres, algunos son propios y peculiares de una sola cosa, como Pedro, Juan, este hombre, este árbol. Algunos comunes a diversas cosas, como hombre, caballo, animal. Aun cuando cada uno de estos sea un nombre, es, no obstante, nombre de diversas cosas particulares. Consideradas todas en conjunto, constituyen lo que se llama un universal. Nada hay universal en el mundo más que los nombres, porque cada una de las cosas denominadas es individual y singular. El nombre universal se aplica a varias cosas que se asemejan en ciertas cualidades u otros accidentes. Y mientras que un nombre propio recuerda solamente una cosa, los universales recuerdan cada una de esas cosas diversas. De los nombres universales, algunos son de mayor extensión, otros de extensión más pequeña. Los de comprensión mayor son los menos amplios, y algunos, a su vez, que son de igual extensión, se comprenden uno a otro, recíprocamente. Por ejemplo, el nombre cuerpo es de significación más amplia que la palabra hombre, y la comprende. Los nombres, hombre y racional, son de igual extensión, y mutuamente se comprenden uno a otro. Pero ahora conviene advertir que mediante un nombre no siempre se comprende, como en la gramática, una sola palabra. Todas estas palabras,
el que en sus acciones observa las leyes de su país. Hacen un solo nombre, equivalente a esta palabra singular, justo. Mediante esta aplicación de nombres, unos de significación más amplia, otros de significación más estricta, convertimos la agrupación de consecuencias de las cosas imaginadas en la mente en agrupación de las consecuencias de sus apelaciones. Así, cuando un hombre que carece en absoluto del uso de la palabra, por ejemplo, el que nace y sigue siendo perfectamente sordo y mudo, ve ante sus ojos un triángulo y, junto a él, dos ángulos rectos, tales como son los ángulos de una figura cuadrada, puede, por meditación, comparar y advertir que los tres ángulos de ese triángulo son iguales a los dos ángulos rectos que estaban junto a él. Pero si se le muestra otro triángulo diferente en su traza del primero, no se dará cuenta, sin un nuevo esfuerzo, de si los tres ángulos de este son también iguales a los de aquel. Ahora bien, quien tiene el uso de la palabra, cuando observa que semejante igualdad es una consecuencia no ya de la longitud de los lados ni de otra peculiaridad de ese triángulo, sino solamente del hecho de que los lados son líneas rectas y los ángulos tres, y de que esta es toda la razón de por qué llama a esto un triángulo, llegará a la conclusión universal de que semejante igualdad de ángulos tiene lugar con respecto a un triángulo cualquiera. Y entonces resumirá su invención en los siguientes términos generales. Todo triángulo tiene sus tres ángulos iguales a dos ángulos rectos. De este modo, la consecuencia advertida en un caso particular llega a ser registrada y recordada como una norma universal. Así, nuestro recuerdo mental se desprende de las circunstancias de lugar y tiempo y nos libera de toda labor mental, salvo la primera. Ello hace que lo que resultó ser verdad aquí y ahora será verdad en todos los tiempos y lugares. Ahora bien, el uso de palabras para registrar nuestros pensamientos en nada resulta tan evidente como en la numeración. Un imbécil de nacimiento que nunca haya podido aprender de memoria el orden de los términos numerales como 1, 2 y 3, puede observar cada uno de los toques de la campana y asentir a ellos o decir 1, 1, 1, pero nunca sabrá qué hora es. Parece ser que existió un tiempo en que las denominaciones numéricas no estaban en uso. Entonces afanábanse los hombres en utilizar los dedos de una o de las dos manos para las cosas que deseaban contar. De aquí procede que en la actualidad nuestras expresiones numerales sean 10 en diversas naciones, si bien en algunas son 5, después de lo cual se vuelve a comenzar de nuevo. Quien puede contar hasta 10, si recita los números sin orden, se perderá a sí mismo y no sabrá lo que ha hecho. Mucho menos podrá sumar y restar, y realizar todas las demás operaciones de la aritmética. Así que sin palabras no hay posibilidad de calcular números, mucho menos magnitudes, velocidades, fuerza y otras cosas cuyo cálculo es tan necesario para la existencia o el bienestar del género humano. Cuando dos nombres se reúnen en una consecuencia o afirmación, como, por ejemplo, un hombre es una criatura viva, o bien, si él es un hombre, es una criatura viva. Si la última denominación, criatura viva, significa todo lo que significa el primer nombre, hombre, entonces la afirmación o consecuencia es cierta. En otro caso, es falsa. En efecto, verdad y falsedad son atributos del lenguaje, no de las cosas, y donde no hay lenguaje no existe ni verdad ni falsedad. Puede haber error, como cuando esperamos algo que no puede ser, o cuando sospechamos algo que no ha sido, pero en ninguno de los dos casos puede ser imputada a un hombre falta de verdad.
Si advertimos, pues, que la verdad consiste en la correcta ordenación de los nombres en nuestras afirmaciones, un hombre que busca la verdad precisa tiene necesidad de recordar lo que significa cada uno de los nombres usados por él y colocarlos adecuadamente. De lo contrario, se encontrará él mismo envuelto en palabras, como un pájaro en el lazo. Y cuanto más se debata, tanto más apurado se verá. Por esto en la geometría, única ciencia que Dios se complació en comunicar al género humano, comienzan los hombres por establecer el significado de sus palabras. Esta fijación de significados se denomina definición y se coloca en el comienzo de todas sus investigaciones. Esto pone de relieve cuán necesario es para todos los hombres que aspiran al verdadero conocimiento examinar las definiciones de autores precedentes, bien para corregirlas cuando se han establecido de modo negligente o bien para hacerlas por su cuenta. Porque los errores de las definiciones se multiplican por sí mismos a medida que la investigación avanza y conducen a los hombres a absurdos que en definitiva se advierten sin poder evitarlos, so pena de iniciar de nuevo la investigación desde el principio. En ello consiste el fundamento de sus errores. De aquí resulta que quienes se fían de los libros hacen como aquellos que reúnen diversas sumas pequeñas en una suma mayor sin considerar si las primeras sumas eran o no correctas, y dándose al final cuenta del error y no desconfiando de sus primeros fundamentos, no saben qué procedimiento han de seguir para aclararse a sí mismos los hechos. Limítanse a perder el tiempo mariposeando en sus libros, como los pájaros que habiendo entrado por la chimenea y hallándose encerrados en una habitación, se lanzan aleteando sobre la falsa luz de una ventana de cristal, porque carecen de iniciativa para considerar qué camino deben seguir. Así, en la correcta definición de los nombres radica el primer uso del lenguaje, que es la adquisición de la ciencia. Y en las definiciones falsas, es decir, en la falta de definiciones, finca el primer abuso del cual proceden todas las hipótesis falsas e insensatas. En ese abuso incurren los hombres que adquieren sus conocimientos en la autoridad de los libros y no en sus meditaciones propias. Quedan así tan rebajados a la condición del hombre ignorante como los hombres dotados con la verdadera ciencia se hallan por encima de esa condición. Porque entre la ciencia verdadera y las doctrinas erróneas, la ignorancia ocupa el término medio. El sentido natural y la imaginación no están sujetos a absurdo. La naturaleza misma no puede equivocarse, pero como los hombres abundan en copiosas palabras, pueden hacerse más sabios o más malvados que de ordinario. Tampoco es posible sin letras para ningún hombre llegar a ser extraordinariamente sabio o extraordinariamente loco, a menos que su memoria esté atacada por la enfermedad o por los defectos de constitución de los órganos. Usan los hombres sabios las palabras para sus propios cálculos y razonan con ellas, pero hay multitud de locos que las evalúan por la autoridad de un Aristóteles, de un Cicerón o de un Tomás, o de otro doctor cualquiera, hombre en definitivo. Sujeta a nombres es cualquier cosa que pueda entrar en cuenta o ser considerada en ella, ser sumada a otra para componer una suma, o sustraída de otra para dejar una diferencia. Los latinos daban a las cuentas el nombre de rationes, y al contar ratiocinatio, y lo que en las facturas o libros llamamos partidas, ellos lo llamaban nómina, es decir, nombres. Y de aquí parece derivarse que extendieron la palabra ratio a la facultad de computar en todas las demás cosas. Los griegos tienen una sola palabra, logos, para las dos cosas, lenguaje y razón. No quiere esto decir que pensaran que no existe lenguaje sin razón, sino que no hay raciocinio sin lenguaje. Y al acto de razonar lo llamaban silogismo, que significa resumir las consecuencias de una cosa enunciada respecto a otra.
Y como las mismas cosas pueden considerarse respecto a diversos accidentes, sus nombres se establecen y diversifican reflejando esta diversidad. Esta diversidad de nombres puede ser reducida a 4 grupos generales. En primer término, una cosa puede considerarse como materia o cuerpo, como viva, sencilla, racional, caliente, fría, movida, quieta. Bajo todos estos nombres se comprende la palabra materia o cuerpo. Todos ellos son nombres de materia. En segundo lugar, puede entrar en cuenta o ser considerado algún accidente o cualidad que concebimos estar en las cosas, como, por ejemplo, ser movido, ser tan largo, estar caliente, etc. Entonces, del nombre de la cosa misma, por un pequeño cambio de significación, hacemos un nombre para el accidente que consideramos, y para viviente tomamos en consideración vida, para movido, movimiento, para caliente, calor, para largo, longitud, y así sucesivamente. Todas esas denominaciones son los nombres de accidentes y propiedades mediante los cuales una materia y cuerpo se distingue de otra. Todos estos son llamados nombres abstractos, porque se separan, no de la materia, sino del cómputo de la materia. En tercer lugar, consideramos las propiedades de nuestro propio cuerpo mediante las cuales hacemos distinciones. Cuando una cosa es vista por nosotros, consideramos no la cosa misma, sino la vista, el color, la idea de ella en la imaginación. Y cuando una cosa es oída, no captamos la cosa misma, sino la audición, o sonido solamente, que es fantasía o concepción de ella, adquirida por el oído. Y estos son nombres de imágenes. En cuarto lugar, tomamos en cuenta, consideramos y damos nombres a los nombres mismos y a las expresiones. En efecto, general, universal, especial, equívoco, son nombres de nombres. Y afirmación, interrogación, narración, silogismo, oración y otros análogos son nombres de expresiones. Esta es toda la variedad de los nombres que denominamos positivos, los cuales se establecen para señalar algo que está en la naturaleza o que puede ser imaginado por la mente del hombre, como los cuerpos que existen o cuya existencia puede concebirse, o los cuerpos que tienen propiedades o pueden imaginarse provistos de ellas, o las palabras y expresiones. Existen también otros nombres llamados negativos, y son notas para significar que una palabra no es el nombre de la cosa en cuestión. Tal ocurre con las palabras nada, nadie, infinito, indecible, 3 no son 4, etc. y otras semejantes. No obstante, tales palabras son usuales en el cálculo o en la corrección del cálculo, y aunque no son nombres de ninguna cosa, nos recuerdan nuestras pasadas cogitaciones, porque nos hacen rehusar la admisión de nombres que no se usan correctamente. Todos los demás nombres no son sino sonidos sin sentido, y son de 2 clases. Una, cuando son nuevos y su significado no está aún explicado por definición. Gran abundancia de ellos ha sido puesta en circulación por los escolásticos y los filósofos enrevesados. Otra, cuando se hace un nombre de 2 nombres, cuyos significados son contradictorios e inconsistentes, como, por ejemplo, ocurre con la denominación de cuerpo incorporal, o, lo que equivale a ello, sustancia incorpórea, y otros muchos. En efecto, en cualquier caso en que una afirmación es falsa, si los 2 nombres de que está compuesta se reúnen formando uno, no significa nada en absoluto.
Por ejemplo, si es una afirmación falsa la de decir que un círculo es un cuadrado, la frase círculo cuadrado no significa nada, sino un mero sonido. Del mismo modo es falso decir que la virtud puede ser insuflada o infusa. Las palabras virtud insuflada, virtud infusa, son tan absurdas y desprovistas de significación como círculo cuadrado. Difícilmente os encontraréis con una palabra sin sentido y significación que no esté hecha con algunos nombres latinos y griegos. Un francés raramente oirá llamar a su Salvador con el nombre de palabra, sino con el de verbo. Y, sin embargo, palabra y verbo no difieren sino en que la una es latín y la otra francés. Cuando un hombre, después de oír una frase, tiene los pensamientos que las palabras de dicha frase y su conexión pretenden significar, entonces se dice que la entiende. Comprensión no es otra cosa sino concepción derivada del discurso. En consecuencia, si la palabra es peculiar al hombre, como lo es, a juicio nuestro, entonces la comprensión es también peculiar a él. Y por tanto, de absurdas y falsas afirmaciones, en el caso de que sean universales, no puede derivarse comprensión, aunque algunos piensan que las entidades no hacen sino repetir las palabras y fijarlas en su mente. De las distintas expresiones que significan apetitos, aversiones y pasiones de la mente humana, y de su uso y abuso hablaré cuando haya hablado de las pasiones. Los nombres de las cosas que nos afectan, es decir, lo que nos agrada y nos desagrada, por la misma cosa no afecta a todos los hombres del mismo modo ni a los mismos hombres en todo momento. Son de significación inconstante en los discursos comunes de los hombres. Adviértase que los nombres se establecen para dar significado a nuestras concepciones y que todos nuestros afectos no son sino concepciones. Así, cuando nosotros concebimos de modo diferente las distintas cosas, difícilmente podemos evitar llamarlas de modo distinto. Aunque la naturaleza de lo que concebimos sea la misma, la diversidad de nuestra recepción de ella, motivada por las diferentes constituciones del cuerpo y los prejuicios de opinión, prestan a cada cosa el matiz de nuestras diferentes pasiones. Por consiguiente, al razonar, un hombre debe ponderar las palabras, las cuales, al lado de la significación que imaginamos por su naturaleza, tienen también un significado propio de la naturaleza, disposición e interés del que habla. Tal ocurre con los nombres de las virtudes y de los vicios, porque un hombre llama sabiduría a lo que otro llama temor, y uno crueldad a lo que otro justicia, uno prodigalidad a lo que otro magnanimidad, y uno gravedad a lo que otro estupidez, etc. Por consiguiente, tales nombres nunca pueden ser fundamento verdadero de cualquier raciocinio. Tampoco pueden serlo las metáforas y los tropos del lenguaje, si bien estos son menos peligrosos porque su inconsistencia es manifiesta, cosa que no ocurre en los demás.